Muy buenas noches, Dios te bendiga, aleluya, estamos gozosos porque el Señor es bueno, el Señor siempre es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Quiero agradecer, ¿verdad?, que te hayas conectado con nosotros para que escuche palabra del Señor en una reflexión que tenemos en esta noche sobre conociendo los tiempos, entendiendo los tiempos. Pero antes de comenzar, quiero decir que confiemos que Dios puede y lo hace de nuevo. Protección a nuestra isla, Dios sigue amando a Puerto Rico. Oramos, ¿verdad? Y básicamente como con eso, conociendo los tiempos, ahora mucha gente quiere conocer el tiempo de meteorología, ¿verdad? Por lo que se avecina. Y oramos que el Señor nos proteja y nos libre de que este fenómeno entre a Puerto Rico y que Él nos proteja, ¿verdad? Como lo hizo en el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia del Señor y la isla que se le ha dado como la isla del Cordero. Y Dios puede hacerlo de nuevo nuevamente. De igual manera, quiero felicitar a los organizadores de la marcha de hoy en beneficio de nuestros jóvenes, nuestra juventud, nuestra familia, pero específicamente a nuestros niños, hijos, para que Dios toque el corazón tanto del gobernador, del gobierno, la rama ejecutiva, los legisladores, cada uno de los legisladores, y de igual manera a los jueces, que también están tratando de tomar decisiones a base de esa nueva ideología. Hermano, estamos tratando de que se escuche nuestra voz. Yo sé que las noticias no transmiten esa marcha gigante, grande, de levantar la iglesia, levanta su voz, pero usted haga como lo hice yo, compártelo de share para que la gente vea y llegue. Inclusive allí hubieron personas, también felicitamos a todos los legisladores de los 3 partidos que pudieron darse cita allí, también en esa marcha, y esperamos que no meramente la visita, sino que también cuando es la hora de votar y de hacer la presión, la hagan a favor de la familia y de nuestros hijos. Y felicitamos a todos, ¿verdad?, los legisladores que estuvieron dándose cita ahí. No menciono a nadie ahora yo porque se me puede quedar algunos sin mencionar, pero todos los que fueron allí y yo les he compartido, ¿verdad?, que estuvieron allí. Nuevamente, gracias y estar siempre pendiente para que nuestra voz se escuche. La Biblia dice que nosotros no podemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mi esposa Maribel me dijo que la última vez que hice el video, que estaba presentando la revista, que yo la mostraba y la escondía rápido. Y muchos me preguntaron dónde conseguir la revista y le mencioné los lugares, ¿verdad?, donde podía conseguir la revista completamente gratis, full color, 20 páginas. La primera revista que nosotros sacamos, la voy a hacer con más calmita para que vea, esta es la portada de la primera, la revista de TCA, Dios te sigue amando, que va dirigida a ministerios, empresarios cristianos, iglesias y pastores, para que ustedes conozcan y se beneficien. Completamente 20 páginas full color. Esa fue la primera revista que le dedicamos a la Gran Comisión, que es sobre el evangelismo y el discipulado. Ok, la segunda revista que salió en abril, está la portada, se trató el tema sobre la segunda venida de Cristo. Y básicamente muchas personas han sido bendecidas con que son temas que son actuales de ahí. Y esta página tiene varias secciones, que entre ellas tiene la sección que tiene que ver con el ministerio invitado, ¿verdad? Como les dije, hay una sección ¿cuál es la pregunta? Hay una sección de iglesia y ministerio cerca de usted para que usted los conozca y para que los ministerios piensen, entre otras secciones, lo que varían son los artículos. Entonces, la revista que salió ahora en julio, la tercera, el tema es sobre el Espíritu Santo. Como pueden ver, esta es la tercera, completamente gratis, la puede obtener 20 páginas full color, sale cada 3 meses. Y pueden conseguir, como les dije, Mundo Musical Cristiano en Atillo, el dealer Toje Automor en Camuy, también lo puede conseguir en el Colegio Jesucristo del Señor Christian Academy en Atillo, de la iglesia Mejes, Misión Evangélica Jesucristo del Señor de Atillo, o en el Colegio Cristiano Christian Academy que dirige la pastora Selmi Monroso en Camuy también. Puede conseguir esa revista, Farmacia San José, igual forma
que el Laboratorio de San José en Camuy, entre otros. Ok, pero también quiero darle noticia que el pastor José Molina y este servidor vamos a sacar otra revista completamente gratis. Esta revista no tiene ningún tipo de auspiciadores como esta que nos ayudan para que esta salga. Y se llama Caminando en la Gran Comisión, completamente gratis, y vamos a tratar de sacarla cada 2 meses. Y esta contiene 12 páginas para nosotros y va dirigida obviamente a nuestra misión, que es amar, evangelizar, discipular y enseñar. De qué forma nosotros vamos a cumplir esa gran comisión. Pues bien, comenzaremos. Me he cogido 5 minutitos, pero para que usted vaya entrando, lo que vayan entrando puedan entrar a esta comunicación de este mensaje. Conociendo los tiempos. Pablo, cuando le habla a Timoteo en la segunda carta, él le escribe específicamente y le dice en el capítulo 3 de 2 Timoteo 1, Pablo insta a Timoteo a lo que él debe saber. Y le dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y describe el carácter de los hombres en aquel entonces, que habla que serán amores de sí mismo, amores de sí mismo, vanagloriosos, sin afecto natural, y habla de tiempos peligrosos. Lo que queremos señalarte con esto es que nosotros estamos viviendo esos tiempos peligrosos, esos tiempos difíciles, y por eso que es importante que nosotros debemos conocer los tiempos para ver cómo nosotros vamos a trabajar en medio de estos tiempos. Y esos tiempos peligrosos nos tienen que dar a nosotros el deseo de tener una búsqueda más íntima con el Señor, leyendo la palabra, en oración, buscando momentos de oración, testificando de Cristo, que esto es lo que Dios nos envió, cumpliendo la gran comisión en estos tiempos, como yo he parafraseado, que Jesús dijo, evangelicen mientras yo regreso. Y ese es uno de los artículos que escribimos en la segunda revista, evangelicen mientras yo regreso. Estoy parafraseando cosas que habló el Señor en cuanto a la gran comisión. Dios quiere que nosotros conozcamos los tiempos de su venida. Lo estamos nosotros viviendo ahora ante nuestros ojos. Y no puede pasar que ese momento de visitación de Dios, de ese tiempo que Dios ha preparado para la iglesia, aunque veamos lo que veamos negativo, es que es un tiempo de preparación y de que usted comparta y advierta de lo que está pasando. Usted conoce los tiempos y puede advertir a otros. Igual que ahora mismo, si usted conoce el tiempo que se acerca, un huracán, una tormenta, y su vecino no sabe ni que se está acercando porque no tiene comunicación, no conoce, está ignorante, ajeno a lo que está pasando, usted tiene que advertirle, mire, y lo que está pasando y cómo prepararse. Más cuando es para la venida del Señor. Lo más triste que le pasó al pueblo de Israel fue que no conoció los tiempos. Cuando Dios envía al Mesías en el tiempo perfecto, ellos no pudieron distinguir y no aceptaron al Mesías. Tanto así que lo más triste es que por 2000 años tuvo que ser por las naciones, tuvieron que salir errantes, en soledad, estaban totalmente solos y porque no conocieron los tiempos. Tanto es así que llegó el Mesías, donde dice Isaías 9, 6 al 7, que habla del príncipe de paz. Y ellos anhelan tener paz, pero la paz estuvo con ellos y ellos la rechazaron, la vieron pasar. En Isaías 9, 6, 7, aún los escribas, fariseos y saduceos que conocían la palabra, que sabían de las profecías que estaban en Isaías, las que hablaban los profetas, ellos no conocieron, lo rechazaron. Tanto así que Mateo, en un momento dado, Jerusalén, Jerusalén, Jesús dijo, tú que apedreas, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. Hermano, y eso estamos pasando ahora mismo en estos tiempos. Está pasando, no tiene que ir muy lejos, no tiene que ir al Medio Oriente, ni ISIS, no tiene, sino aquí mismo en Estados Unidos y Puerto Rico. La persecución ha comenzado y los tiempos están ante nuestros ojos, están pasando. Y ha llegado el momento de que
el Mesías de Israel. Ellos dejaron pasar la visitación de Dios en aquel momento. En el versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús. Esto estoy hablándole, lo vamos a ver en la palabra del Señor, que se encuentra en Mateo y se encuentra en Lucas, este episodio también. Pero es cuando en Lucas capítulo 19, 42 y el versículo, empezando el versículo 41, dice que cuando Jesús llegaba a la ciudad de Jerusalén, ¿te acuerdas del episodio donde entraba a la entrada triunfal, donde en Semana Santa se celebra, entraba con el pollino y la gente le gritaba, Hosana, Hosana, y oraban a Jesús y el Señor vio que esa gente posteriormente lo iban a crucificar? Dice que Jesús lloró. Jesús lloró. Y inclusive en los versículos 42 44 Jesús dice, oh, si también tú conocieres a lo menos este tu día, si tú conocieres este tu tiempo, le estaba diciendo, lo que es para tu paz, que ellos anhelan ahora, tener paz, y se han hecho muchos tratados de paz. Dice, más ahora están encubiertos tus ojos, estaban cegados. Y el versículo 44 dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano, en Puerto Rico no podemos desperdiciar y que nosotros pase el tiempo de la visitación del Señor. Es hora de que las iglesias se unan. Es hora de que la iglesia busque el rostro de Dios como nunca antes. Es hora de que la iglesia cumpla con la gran comisión de evangelizar y discipular. Es hora de que la iglesia ponga por encima de todo el bienestar de las almas. El Señor nos lo dijo, evangelicen mientras yo regreso. De igual manera, les hablé, ¿verdad?, de los tiempos donde no podemos pasar los tiempos de la visitación del Señor. Y en otra ocasión yo voy a hablarles sobre los tiempos de Dios, específicamente para nuestras vidas. Pero de igual manera, en el capítulo 16 de Mateo, hay un episodio que tiene que ver también con los tiempos. Dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentar a Jesús, para ponerle a prueba, y que le mostrase una señal del cielo. ¿Y qué pasó aquí? En el versículo 3, Jesús le llamó hipócrita. Está fuerte, le llamó hipócrita. Dice, porque ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales del tiempo no podéis. O sea, Puerto Rico, Dios le está llegando un tiempo para Puerto Rico. Le está hablando. Está hablando por señales que le ha dado a Puerto Rico. Señales y situaciones que han pasado en Puerto Rico. Le habló cuando la amenaza de la Junta Fiscal que venía. Le habló cuando vino un huracán María en el 2017. Le habló con los temblores. Le habló con una pandemia que se extendió aquí. Y hoy está hablando a través de esa marcha que hicieron en favor de la familia. Esperamos que el gobierno escuche, que conozca ese tiempo que Dios le ha dado. Y la iglesia que conozca el tiempo también. Pero en esto que yo hablé de Mateo 16, que fueron a tentar a Jesús. ¿Y quiénes fueron a tentarlo allí? Dice que fueron los fariseos y los saduceos. Hermano, tanto los fariseos como los saduceos, como los escribas, conocían todo relacionado a la venida del Señor, mas no lo entendieron y no pasaron. Pasaron y la visitación pasó. Y aquí le están pidiendo señal. Mira, Jesús había, antes de esta palabra, Jesús había hecho milagros, había hecho señales, prodigios, y ellos le están pidiendo una señal al Señor. Y el Señor le dijo, hipócrita. O sea, ustedes pueden saber, mira, viene una tormenta, pasa por aquí, va por allá, mira, se alejó. Y no conocía los tiempos espirituales de la venida del Señor, de lo que Dios quiere hacer con Puerto Rico. Y esto, ¿quiénes eran los saduceos? ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran parte de una secta del judaísmo. Y dentro de la Corte Suprema del Sanedrín, que eran de 70 miembros, ellos eran parte, habían miembros saduceos y fariseos dentro de esa Corte Suprema del Sanedrín. Y esta gente, pues, por ejemplo, se dice que los saduceos eran afines representaban la parte más
de élite, de ricos, mientras que los fariseos eran más a los trabajadores y a los pueblos. De igual manera, los saduceos, ellos creían en el texto literal de la Escritura, y lo hacían de esa forma, igual que los fariseos, pues eran más con la tradición, pero interponían la tradición y lo ponían al mismo nivel que la palabra de Dios. Y tanto es así que luego que el templo de Jerusalén fue destruido, pues los saduceos desaparecieron y solamente se conserva actualmente los fariseos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que mucha gente ahora, la palabra, que conocen al Señor, que conocen la palabra, usted puede conocer la palabra, pero conoce los tiempos que estamos viviendo. O sea, el Señor quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos. Y es triste que después que nos conozcamos la palabra, si no la vivimos, que nosotros podamos, que nuestro trabajo con el Señor, por lo más religioso que sea en vano. A mí me sorprendió un versículo de la Biblia, y lo voy a leer brevemente para seguir hablando con este tema, que se encontró en 1 Corintios capítulo 15, estoy leyendo aquí la palabra del Señor, el versículo 1 y 2, pero mayormente el 2, que dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, en vano. O sea que si tú no retienes la palabra, creíste en vano. ¿Sabes lo que es eso? Que usted sea en vano nuestro trabajo. Nuestro trabajo no puede ser en vano, hermano. Por eso que es importante que nosotros conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Es importante que conozcamos los tiempos para que no nos tomen por sorpresa. Nosotros tenemos que ser diligentes en esta hora que vivimos. En esta noche es importante que usted entienda los tiempos que vivimos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, dice, no menospreciéis la profecía. Para conocer los tiempos nosotros tenemos que conocer la profecía y no las podemos menospreciar. Tanto así que nos dice el versículo 21, examinarlo todo y retener lo bueno. Esta palabra esta noche va dirigida mayormente también a muchos apartados y muchos líderes que estuvieron en la iglesia apartados, están ahora apartados, lejos del Señor. Se les fue el tiempo, se dejaron engañar. Dios le está diciendo que pronto regresa y le está dando tiempo para que no pase como en los días de Noé, donde después no pudieron entrar, ni como en la parábola de las 10 vírgenes cuando el esposo vino, que ellos quisieron, las vírgenes insensatas quisieron entrar y no pudieron. Hermano, no nos despreciamos la profecía. Y para usted conocer los tiempos tiene que conocer la palabra. Pues es importante que usted lea la palabra, estudie las iglesias, ayuden a que los hermanos conozcan la palabra, especialmente los tiempos proféticos que estamos viviendo. No para tener una mera información intelectual, sino para beneficio de nuestra vida, nuestra alma, para beneficio que podemos nosotros hablarle a muchos que desconocen esto. Y mayormente familias que nunca han leído una Biblia, y menos el libro de Apocalipsis. Que el libro de Apocalipsis es bien importante y hay promesas de bienaventuranza a los que leen ese libro de Apocalipsis, y la iglesia tiene que empezar a estudiar, a orientar a los hermanos, porque Apocalipsis significa, ¿verdad? Revelación en el griego, que es Apocalipsis, donde habla donde se revela, se quita el velo y descubrir algo. Estoy leyendo, ¿verdad? La palabra aquí en Apocalipsis. Y ese Apocalipsis cierra, es importante porque cierra los libros de la Biblia con broche de oro. ¿Por qué con broche de oro? Porque ahí se describe el triunfo triunfal de Jesús sobre el mal del Señor. El diablo odia el libro de Apocalipsis. Y hay bienaventuranza para que lo leen. Dice el versículo el 3 de ese libro de Apocalipsis, empezando el primer libro de Apocalipsis, dice que contiene promesas, galardones y bienaventuranza. Es donde más bienaventuranza hay de promesas, donde más promesas hay de que todos los libros de la Biblia están ahí en el libro de Apocalipsis. Lamentablemente el libro de Apocalipsis es bien ignorado por muchos hermanos, bien ignorado por las iglesias. Y ellos dicen de que es un libro complicado, que no le entienden. Y de igual forma el libro de Daniel. Pero la iglesia es importante que tome carta en este asunto. Y yo quiero aprovechar, hacer un paréntesis aquí,
y agradecer y felicitar a la iglesia Peñadores en Camuy, los pastores Nicolás Marcial y Carmen Guzmán, donde nosotros estuvimos dando unas conferencias de los tiempos del fin y dimos un estudio, además que fuimos ahí, ¿verdad?, para darle un apoyo al liderazgo de la iglesia, al Ministerio de Educación y a los líderes, preparar los líderes. Pues nosotros también dimos como los martes, un estudio bíblico de los tiempos del fin, y empezamos a hablar sobre el libro de Apocalipsis, de introducción al libro de Apocalipsis, y de las 7 iglesias. Y se dieron unos estudios donde se les dio un certificado a los hermanos, además de por 7, 8, 9 días, se dio consecutivamente, estudiamos las iglesias. Y que son iglesias que representaron a Asia en aquel momento, era Asia, pero que representan el periodo de toda la iglesia, desde los discípulos hasta el presente. Y gracias, hermanos, y felicito a los hermanos, y las preguntas, muchas preguntas, contestamos, una dinámica tremenda que se dio en la iglesia Peñadores. Ahora, de los tiempos del fin a Jesús le hicieron una pregunta. Le hicieron preguntas sobre los tiempos del fin, y eso lo vemos en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo, quiero que sepan que es un capítulo que le ha creado mucho dolor de cabeza a los estudiosos de la profecía. Y es un libro y un capítulo que ha sido mal entendido por muchos, porque Jesús ahí está hablando profecías que se cumplieron en aquella generación, en aquel tiempo, profecías que se están cumpliendo ahora ante nuestros ojos y profecías que están por cumplirse. Y es un libro que es una joya preciosa del Señor. Un libro que yo en otra ocasión vamos a dar un estudio en la escuela de ministerio de Dios te siga amando. Vamos a tocar solamente un programa del capítulo 24 de Mateo. Pero quiero decirte, ¿verdad?, que fue el capítulo donde Jesús contesta una pregunta. Pero es la contestación más larga que Jesús hace a una pregunta. Por eso te digo que es un libro tremendo. Y ahora, ¿cómo surgió esta dinámica de la pregunta que le hicieron a Jesús? Bueno, cuando Jesús iba saliendo del templo caminando para el Monte de los Olivos, que es una caminata de 45 minutos, pues habla y los discípulos están totalmente, pues ellos están orgullosos del templo. Usted sabe que el primer templo había sido destruido y luego de 80 años, y casualmente fue destruido un 26 de septiembre, que fue de 1586 antes de Cristo, un 26 de septiembre, pues 80 años después pues se construyó, el primer templo fue de Salomón, que se destruyó, pues viene este templo que le ayudó Herodes, el Grande inclusive, porque era una arquitectura grande, ocupaba un espacio gigante, y era imposible que tú no podías mirar con piedras preciosas, terrible. Y ellos estaban orgullosos del templo y dicen, ¿no han visto el edificio, la magnitud del templo? Y Jesús lo que le dijo fue, ustedes ven ese templo, no quedará piedra sobre piedra que no será destruida. No se deje llevar por lo grande, Señor. Y a veces nosotros estamos mirando una nación floreciente, no esa nación que confía en el Señor. Mire, en el texto profético, eso es otro tema para hablar, Estados Unidos nos juega un papel importante ahora mismo. Pero eso vamos a tocarlo también, porque a veces la gente se pone la mirada en el hombre y no en Dios. Pero en el capítulo 24 de Mateo, cuando le hacen esa pregunta, que cuando ellos le dicen que mira el templo, y Jesús simplemente siguió hacia adelante y le dijo que no quedará destruido. El decir que iban a destruir el templo para los judíos a veces ocasionaba que podían inclusive hasta matarlo. Y entonces pues este episodio aparece tanto en Mateo como en Lucas, y de igual manera aparece en Marcos. Pero aquí en Mateo, me imagino esa dinámica de los discípulos, pero que dice Jesús, ¿cómo va a destruir eso? ¿Pero cómo se va a destruir eso? ¿Cómo va a ser? Yo no le creo. Y otros dicen, no, pero recuerda que Jesús, y porque Jesús le había hablado ya que se iba a ir, que iba a venir de su venida. Entonces cuando llegaron al momento dado, pues decidieron preguntarle a Jesús. Cuando usted tenga duda, pregúntale a Jesús. Cuando yo tenga duda, le pregunto a Jesús. Y ellos le preguntaron. En el versículo 3 le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida? Hablaba de su venida, una cosa diferente de su venida, porque el Señor le dijo que iba a ir. Y la otra dice, y el fin del siglo, de lo que le había hablado de la destrucción del templo. Porque ellos sabían que si la destruían el templo, eso era como si fuera del fin del mundo, el fin del siglo. Y Jesús
empieza a contestar esta pregunta, como le dije, la contestación más larga. Pero lo primero que le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Hermanos, que nadie, no permita que nadie os engañe. Porque ese es el arma del enemigo para estos últimos tiempos. Yo escribí un libro que habla sobre el arma del enemigo en los últimos tiempos, pero no en esa, de este engaño. Por ejemplo, este libro, ¿no ves? Se llama El arma del enemigo para este último tiempo, la ofensa ministerial, donde hay una trampa y están entrampados ahí un hombre. Y yo lo dedico, ¿verdad?, en este aspecto de un arma que utiliza el enemigo para destruir los ministerios, los llamados, se estancan los ministerios. Y yo lo dedico, voy a leer brevemente la dedicatoria. Yo dedico este libro. Dice, dedico este libro a todos los líderes y ministros que han sobrevivido a las heridas y ofensas en el área ministerial. A todos aquellos que hoy puedan encontrarse por raíces de amargura que en sus vidas y ministerios produjeron este arma mortal de la ofensa. Y hay otras dedicatorias que hablo más, pero quiero que este libro, si usted es líder, pastor, específicamente pastor de ministerio, recomiendo que lea este libro. Va a ser de bendición, que no haya raíz de amargura, que Dios sana, porque el enemigo es un arma. Pero el arma para este último tiempo, que tanto Jesús le dio la contestación a los discípulos, y el mismo libro de Apocalipsis, es el engaño. Tanto así que no es ni la marca de la bestia 666, esa no es el arma del enemigo para este último tiempo. Tampoco es el Islam radical de ISIS, donde persecución los cristianos los mataron. Tampoco es un holocausto mundial que la gente está atribulada. Mira, va a la guerra mundial, bombas atómicas, nucleares. No es una guerra mundial. Tampoco pues, es la pandemia mundial sobre el coronavirus, sino que el arma número uno del enemigo, de Satanás, es el engaño. No podemos dejar engañar, hermano, en estos tiempos, ni en el aspecto religioso, ni en el aspecto secular, ni de gobernadores. No podemos ser engañados ni en nuestra vida personal espiritual. Tanto así que Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, habla de que Él es quien engaña al mundo. Y en Apocalipsis 28 dice que Él saldrá a engañar las naciones. Y ya básicamente ese espíritu está rodeado ahora por las naciones. El engaño a los presidentes, a los gobernadores, a los líderes políticos, a los líderes religiosos. El engaño. Y esto es lo que está sucediendo hoy. En el versículo 5 al 14 de ese mismo libro de Mateo, habla muchas señales, entre ellas habla de la persecución a los cristianos, y eso lo estamos viendo ahora mismo también. Y dice inclusive el versículo 24, dice que engañará, si ese es posible, a los escogidos. Si usted es un escogido, si el enemigo inclusive podrá tratar de engañarlo a usted para que deje de cumplir lo que Dios lo llamó a hacer en este tiempo. Pastor que me escucha, líder que me escucha, no te dejes engañar. Dice que nosotros debemos ver los tiempos que vivimos y de la higuera nosotros aprender, nos dice en los versículos 32 al 33 de la parábola. Dice, y el versículo 33 dice, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a la puerta, conoced que este es el tiempo, cuando estas cosas están pasando ahora. Sí hay quejas y rumores de guerra, sí hay temblores y terremotos, como básicamente hablamos por el pueblo de Haití, que fue el último terremoto más reciente en categoría grande que había pasado. Habla de hermano contra hermano, de que muchos, la fe se enfriará, pero lo más grande, el arma que utiliza para engañar si es posible a los escogidos. Ahora, si su principal arma es el engaño, lo que nosotros necesitamos, lo principal que nosotros necesitamos es el don de discernimiento espiritual. Porque cuando tenemos el discernimiento espiritual, nosotros podemos separar y saber escuchar y distinguir la voz del Dios, la voz del Espíritu Santo, de la voz falsificada
del engaño. Y para ser, nosotros debemos ser discernidores de los tiempos, tener un discernimiento espiritual. ¿Y cómo lo conseguimos eso? Cuando hay búsqueda del Señor, cuando hay intimidad con el Señor, en oración, testificamos. Y para eso necesitamos darle tiempo al Señor en la mañana, la oración, nuestro devocional, cómo testificamos, cómo somos ejemplo a los vecinos, cómo somos ejemplo en nuestro hogar, cómo nos movemos en nuestro trabajo. Nosotros tenemos que ser la diferencia. Y Dios va a crear y va a crear en nosotros ese radar para que no seamos engañados. El discernimiento es bien importante. Nosotros debemos convertirnos en discernidores de los tiempos. Igual que lo fueron los antiguos sacerdotes, que se encuentran en el libro de Ezequiel, capítulo 14, los sacerdotes de Sadoc, que ellos podían distinguir entre lo profano y lo santo. Y no solamente que lo distinguían, sino que podían hablarle a otros, orientarles a otros. También como los entendidos del tiempo de los hijos de Isaacar. Y cuando nosotros hacemos eso, nuestros hermanos pueden seguirnos de igual manera, hacerlo la diferencia. Por eso es importante que en esta época nadie nos engañe. Esta palabra es sumamente importante en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que ser y conocer los tiempos para poder avisarle a las demás personas que el fin se acerca, que estamos en los últimos tiempos y que nosotros debemos hacer lo que el Señor nos demandó: evangelizar, discipular, amar. Como dije en la revista que iban a sacar, dice, nuestra misión es amar, evangelizar, discipular y enseñar. Eso es lo que está sucediendo hoy ante nuestros ojos. Tiene que haber un momento dado para que nosotros cumplamos con la gran comisión. En Primera de Crónicas, como lo dije, lo entendido de los tiempos, versículos 12 al 37, dice aquí la palabra del Señor leyendo, que eran de los hijos de Isaacar, eran 200 principales, entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. Qué bueno que los hermanos te pueden seguir cuando tú entiendes los tiempos, porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Es importante que los que tienen el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Dios tiene su tiempo para todos sus propósitos y para todo lo que Dios quiere cumplir de su promesa. Tanto es aquí que en Ezequiel, en Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo debajo de la tierra. Igual